El día de hoy, Mateo capítulo número 26, versículo 36 y hasta el versículo 46. Mateo capítulo 26, versículo 36 a 46, y dice la escritura en esta mañana. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es palabra de nuestro Señor. La cita bíblica que el día de hoy estaremos escudriñando tiene una gran ventaja, tal cual como lo han tenido varias de las que hemos expuesto durante los últimos meses. Y la primera característica es que este texto no se encuentra solamente aislado. Al menos hay dos testigos oculares más, o al menos dos testigos más, que pudieron dejar fe de que en verdad esta es una historia real. El segundo de ellos, aparte de Mateo, es Marcos. Y el día de hoy estaremos complementando esta exposición con la perspectiva del Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. La recomendación es que siempre llegando a tu hogar, verifiques, ratifiques que en verdad lo que se expone es conforme a las Escrituras. Tenemos entonces a Mateo y Marcos, pero además también tenemos la perspectiva del Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Evangelio según Lucas, capítulo número 22, versículos 39 a 46. En esta mañana estaremos abarcando al menos 4 segmentos, y la gran mayoría de ellos va en relación hacia los momentos de angustia. ¿Cuántos de ustedes han pasado momentos de angustia? Yo creo que absolutamente todos. Pero la manera magistral en que el Señor Jesucristo nos dará muestra de cómo es que deben pasarse las angustias que sí o sí van a llegar a la vida de un creyente, pues el hecho de ser creyente no nos exime de la tribulación ni de la angustia, sino al contrario, serán necesarias para entrar al reino de los cielos. Pero la manera en cómo se pasa la angustia demuestra en muchas ocasiones nuestra sujeción en el Señor, nuestra confianza en Él, y lamentablemente muchos de nosotros aún no somos aptos para poder pasar las angustias de una manera bíblica, de una manera correcta. Seguimos siendo imperfectos, pero el día de hoy, a través de esta cita bíblica, estaremos abarcando
al menos 4 segmentos. El primero de ellos, cómo es que en el momento de la angustia es mejor siempre pasarlo acompañado de los amigos. En ocasiones será necesario que unos llevemos las cargas de los otros. Veremos también a lo largo de esta exposición cómo es que aún en medio de la angustia contamos con un Padre que fortalece a los suyos. No que les quita las angustias, sino que les fortalece y es capaz de fortalecerles en medio de la angustia. Veremos un tercer apartado, cómo es que al menos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en medio de la angustia no puede limitar su tendencia a hacer lo bueno por los demás. Veremos el día de hoy cómo es que en medio de la angustia Jesucristo aún puede compadecerse de aquellos que se quedan dormidos. Finalmente llegaremos a una serie de conclusiones que serán aplicaciones prácticas para nuestra vida. Bajo el entendido de que la sana doctrina no puede ser sana doctrina si no tiene una aplicación hacia la vida de un creyente. Así es que en esta mañana comencemos con un poco de contexto. La historia que el día de hoy se nos narra es un lugar sumamente conocido para los creyentes, porque una y otra vez se menciona en las Escrituras y tal pareciera que este es uno de los lugares favoritos de Jesucristo para tener actividades de oración, para tener actividades de comunión con el Señor, con su Padre, para tener momentos de convivencia para con los suyos. Estamos hablando de que la historia comienza en un lugar llamado el lugar Getsemaní, un huerto, un lugar que ciertamente bajo la sombra de olivos pudiera tener esa paz y esa tranquilidad, alejados del bullicio, alejados de la gente. La historia comienza ahí, comienza en ese huerto al exterior de Jerusalén, llamado Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 39, nos hace mención cómo este lugar no era ajeno para Jesucristo, mucho menos para sus discípulos, incluyendo a Judas. Judas lo conocía bien. Lucas 22, 39 nos dice que el Señor fue ahí, llevó a los suyos como solía al monte de los olivos. Era un lugar recurrente. Algo muy peculiar, hermano, es que, ¿cómo hacernos una pregunta? ¿Cómo es que Jesucristo podía entrar y salir de ese huerto? Para los que han vivido en el campo o para los que hemos ido de visita a un huerto, los huertos siempre están custodiados. O ponen perros o ponen cuidadores, pero no puedes entrar como te plazca. Tienen un dueño. Lo más interesante es que a lo largo de los evangelios vemos cómo es que Jesucristo de manera recurrente entraba y salía. Solamente podemos tener algunas opciones y hay una alta seguridad, no quiero decir que así lo diga la Biblia, pero hay una alta seguridad de que el dueño de aquel huerto fuera seguidor de Cristo, que le permitiera entrar y salir cuantas veces quisiera. Está a tu disposición, Señor. Pero lo más curioso es que jamás se hace mención del dueño de este huerto. El dueño es anónimo. La cuestión está en que el primer entendimiento que tenemos a la luz de la Escritura el día de hoy es que un creyente no siempre brillará. Un creyente no siempre tiene que ser la estrellita que figura en todo. De manera contraria, veremos en el fundamento bíblico que hay personas que tal vez fueron muy importantes y nunca fueron mencionadas. Esa debe de ser la característica de un ministro de Jesucristo. Aquel que incluso pasa desapercibido, pero que cumple una función en cuanto a los propósitos de su Señor. Luego entonces no se nos proporciona ni el nombre del dueño, ni si era seguidor de Jesucristo. Lo inferimos por la libertad que Jesucristo podía tener al entrar y salir de aquel lugar, en repetidas ocasiones. Así es que para aquellos que quisieran tener el estrellato dentro de una iglesia, vas en el camino equivocado. Quien tiene que figurar en una iglesia
no es ni la música, ni la proyección, no es el pastor, no son los diáconos, no. Quien tiene que figurar en la historia del evangelio es uno solo y solamente Él es digno de toda gloria. Y su nombre es Jesucristo. En ocasiones, bajo el fundamento bíblico, pensamos que se trata acerca de grandes hombres y así nos atrevemos a decirlo. Grandes hombres como Moisés, grandes hombres como Josué, grandes hombres como Job, grandes hombres como Pedro, como Lucas. No, tenemos que recordar, en las Escrituras no hay grandes hombres, en este mundo no hay grandes hombres, hay hombres miserables que por misericordia han alcanzado gracia. En Caminando por Fe Querétaro no hay hombres ni mujeres grandes, hay hombres y mujeres miserables que se encontraban al lado de camino suplicando por gracia y por misericordia de Dios la han alcanzado. Entonces, primer punto, tenemos que tener claro quiénes somos. De otra manera, podemos traer un evangelio diferente y eso no es correcto. Regresando a la historia, Getsemaní, el huerto de Getsemaní. La traducción del original se refiere o se traduce, tiene un significado y se traduce como prensa de aceite. En el tiempo de Jesucristo, que era una prensa de aceite, era una maquinaria con torques que depositaba el producto que era el olivo y lo tenía que desquebrajar, lo tenía que machacar, lo tenía que hacer trizas con una finalidad, y es que de ese fruto, de ese olivo, saliera la sustancia que llevaba dentro. ¿Será acaso casualidad? No lo sé. Pero no faltaría mucho tiempo en que el Señor, al igual que el olivo, fuera también triturado. En este momento tan emotivo de las Escrituras, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, estaba siendo triturado en su alma. La figura de un Dios viviente que se nos narra unos versículos más adelante, que comenzó a angustiarse de una manera tan grande que tal parecía que era muy similar al olivo que era tratado a través de esa prensa que machaca, que desquebraja, que saca la sustancia que tiene que salir. Es aquí donde comienza la historia más triste, sí, pero también la historia de mayor gracia, porque será a través de ella que tú y yo pudimos ser incluidos dentro de la familia del soberano Dios. Recordando que el hombre por naturaleza se encuentra enemistado con Dios. Y no es a causa de Adán y Eva, no es a causa de Adán y Eva. Te puedo asegurar que día tras día, quebrantamos los fundamentos del Señor. Día con día sale nuestra naturaleza, hermanos. En ocasiones no pasará un solo día sin que incluso los de alrededor cuestionen nuestra cristiandad, porque seguimos siendo imperfectos, somos malos por naturaleza. Es la misericordia del Señor la que nos tiene aquí. No eres especial, no eres más que los demás. Eres un hombre o una mujer con una naturaleza totalmente caída, que de manera continua da muestra de su pecaminosidad, pero también de la grande misericordia de un Señor. Muchas veces he escuchado en este lugar: no sé qué el Señor vio en mí, como si realmente hubiera algo especial en nosotros. No, hermano, deja de desquebrajarte la cabeza. Puedes ponerte a buscar qué motivo tuvo el Señor y te puedo asegurar que no hay uno solo que dependa de ti. Las Escrituras nos ponen al nivel de trapos de inmundicia, trapos asquerosos de inmundicia. Delante del Señor eso fuimos. No hay características en nosotros que pudieran ser atractivas.
Pero en este sentido, el propósito de Jesucristo de llevar a los suyos a ese lugar no fue para llevarlos a un picnic, no fue para llevarlos a distraerse. Había un propósito claro, y era llevar a los suyos a ese lugar para orar, para tener comunión, para con su Señor, para con su Creador, previo a estar unas horas antes de morir. Una angustia grande. Pero en esta angustia grande, siempre es mejor 2 que 1. Cuanti más, mejor son 11 que 1. Así es que el Señor no fue solo. Las Escrituras nos comienzan a narrar que en esta angustia al Señor le plació llevar compañía. El Señor les llegó a llamar sus amigos. Mateo 26:36 nos narra que dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre que tanto que yo voy allí y oro. El Señor los pudo haber dejado en Jerusalén, pero no, los llevó consigo. Iban 11 más Jesucristo. Aquel en el cual Satanás había entrado se encontraba ya haciendo lo propio. Así es que no se encontraba con el resto de los 11 discípulos. Pero aún teniendo y llevando a 11 discípulos, al Señor le plació. Escucha bien esto, porque a veces es motivo de, incluso de contienda, de cela, de ira, de enojo. El Señor tomó a 11. Seguramente el Señor le seguían centenares. Ay, el Señor es selectivo. Sí, y le plació tomar a 11. Pero aún con ello todavía tenía un círculo más cercano, y de esos 11 tomó a 3. Dice las Escrituras que al Señor le plació tomar a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Pastor, no que el Señor no hace acepción de personas. Este tema ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero cuando repetimos como periquitos citas bíblicas sin saber cuál es el significado, podemos hablar de más. No, el Señor no hace acepción de personas, pero al Señor le plació, de acuerdo a Marcos 14:33, tomar consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Al Señor le plació. Él es Dios, Él puede hacer lo que a Él le plazca. Jesucristo, siendo 100% Dios, jamás dejó de ser Jesucristo 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y esto no invadía actitudes de la otra esencia. Y sabiendo que Jesucristo jamás dejó de ser 100% Dios y 100% hombre, las Escrituras nos dan entendimiento de cómo, siendo humano, necesitaba no solamente de comida, necesitaba de los enseres diarios como cualquier persona, necesitaba beber, necesitaba vestir, necesitaba abrigo, necesitaba descanso. Pero sabes, también como cualquier hombre, siendo 100% hombre, nuestro Señor necesitaba compañía humana. Quería al lado suyo a sus 3 amigos, los cuales consideraba dentro de su círculo privado. No es la primera ocasión en que Jesucristo elige a los 3 mismos. A lo largo del Evangelio de Mateo podemos observar cómo en repetidas ocasiones iba con las multitudes, después se apartaba con los 12 y en ocasiones a él le placía estar solamente con 3. Te puedes imaginar a los discípulos diciéndole: oye, pero ¿por qué a mí no me llevas? Esto es acepción de personas, ¿y qué te pasa? Bueno, es que en la vida diaria así somos. En ocasiones es curioso escuchar: es que el pastor tiene sus favoritos. Oh, lo que pasa es que tú nunca vienes. Cuando se trata de trabajar no estás. Cuando es necesario hacer talacha, eres flash, no te vemos. Sí, hermano, en ocasiones
Si Jesucristo lo hizo, cuanti más un pastor sucho. En ocasiones tiene que rodearse de los entrones, de los que dan respuesta, de los que sustentan. Y no por eso quiere decir que tenga favoritismo, no, no es así. En el caso del Señor es exactamente lo mismo. Habrá ocasiones que requería o se sentiría mejor o tenía algo que ver con ellos, no lo sé, pero esto en ningún momento hace que tenga acepción de personas. Usualmente cuando surge un sentimiento de es que tiene favoritos, no, el problema no se encuentra afuera, hermano, el problema se encuentra en el sucio y degradante, asqueroso, necio corazón. A veces queremos buscar el problema de nuestros problemas en el exterior, no, busca bien, busca bien, busca bien, porque en ocasiones y mayormente se encuentra dentro del corazón que es necio, que además es engañoso, tan engañoso que te lleva a pensar cosas fuera de lugar. Pero en este sentido al Señor le plació estar con tres y fue de esta manera. Algo que debemos entender es que siempre en el Señor todo tiene un propósito. Aunque la Biblia no lo diga, siempre hay un propósito por parte del Señor. Basta recordar la semana pasada en el libro de Lucas 22:31. Búsquelo para que también lo subraye. Basta recordar lo que vimos la semana pasada, recordando la cita bíblica de Lucas 22:31. Si nosotros recordamos, mientras Mateo no lo mencionó, Lucas menciona en lo que expusimos la semana pasada, cómo es que vendría una prueba, pero específicamente sobre Pedro. Jesucristo le dice, Simón, Simón, Pedro, Petra, Cefas, como le quieras llamar, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás te ha pedido para darte una recia, Pedro. ¿Acaso el Señor odiaba a Pedro? No. Al contrario. Cuando uno ama a los suyos y ve que son no maduros y que hay que tratar algo en ocasiones, incluso fíjate, hay que dar disciplina. Los papás sabemos de eso. Hijo, te voy a sonar, pero me duele. Pero es necesario que entiendas. A veces permitiremos eso. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y en el 32 viene un pero bien interesante. Pero yo he rogado por ti. Es decir, Pedro, aunque vas a ser zarandeado y aunque lo he permitido, yo he estado orando por ti. Yo he estado orando por ti. ¿Para qué? Había dos motivos, dos propósitos. Primero de ellos, para que tu fe no falte. Pedro, vas a ser zarandeado como a trigo. Va a doler. Vas a sentir que te abandona el alma. Pero no te preocupes, yo sigo orando por ti para que no falte tu fe y para que no desfallezcas. Pero además hay un segundo propósito. Y este es hermoso. Para que tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos, es decir, animes a tus hermanos, para que tú una vez vuelto, animes a tus hermanos. ¿No te ha pasado que en ocasiones, si la misericordia del Señor ha sido contigo, te preguntas, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué, Señor? De manera momentánea en la tribulación y en la prueba tal vez no puedas comprender, hermano, pero muy probablemente con el tiempo el Señor te dará sabiduría y entendimiento del por qué. Hace no muchos días platicaba con unos hermanos aquí en la casa. El Señor en algún momento de la historia me permitió pasar por depresión extrema, a punto de caminar para el otro lado. El Señor ha permitido que hayamos pasado por carencias económicas a tal grado de tener monedas en la mano y decir, ¿qué hacemos? ¿Compramos leche para los niños? El Señor ha permitido que haya situaciones de vituperio, abandono de la familia,
etcétera, cosas bien hermosas. En su momento tal vez uno no lo entiende, hermano, no lo comprende, pero pasado el tiempo nos damos cuenta que si el Señor no hubiera tratado con este hombre barbón y lo hubiera llevado hasta restregarlo en la tierra, tal vez hoy sería un pastor soberbio, un pastor más de lo que es, ¿verdad? Un pastor que tal vez no tiene empatía contigo. Y entonces tal vez cuando viniera el momento de escasez en tu vida te diría, no sea chillón, póngase a trabajar. No trabaja porque no quiere, allá hay escobas, órale. No. La tribulación es funcional para que vaya limando el Señor aquellas cosas que no se pueden aprender en la academia. Y que el Señor tiene que trabajar de una manera o de otra, y usualmente será a través de las situaciones que van a tallarte, que van a desquebrajarte, que dolerán. Por tanto, en esta ocasión sí el Señor estaba pasando por una angustia extrema, pero estoy seguro que había un propósito. Más adelante mencionaremos algunas posturas. Mateo 26:37 nos dice que el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La primera pregunta que pudiera surgir es, bueno, ¿y cuál es el motivo por el cual el Señor comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera? Algunos teólogos generan el combo de las razones por las cuales el Señor pudiera estar angustiado. Es decir, cuando tú te angustias, ¿por qué te angustias? Tal vez porque no hay dinero. Una sola angustia. Bueno, tal vez porque no pasó el camión. Tal vez porque alguien no te saludó en la iglesia. O porque no te invitaron. Ya, la angustia ya. O los jóvenes porque no hay internet. Bueno, razones válidas, pero los teólogos concuerdan en que realmente Jesucristo tenía todo un combo de razones por las cuales estar angustiado. ¿Acaso estaría angustiado y con desaliento porque sabía que Judas en unos cuantos minutos lo iba a entregar? Su amigo le vendería por 30 miserables monedas de plata y además lo entregaría con un beso en su mejilla. Probablemente sí, pero no era el único motivo. ¿Acaso el Señor estaría angustiado porque su amigo Pedro le negaría tajantemente al grado de incluso de blasfemar para que no lo asociaran con él? Probablemente sí. Estaría angustiado porque vendrían aquellos que se juntaban con él a escucharlo predicar la palabra en el templo y le decían, maestro, rabí. Estaría angustiado porque los del Sanedrín vendrían a condenarle. Estaría angustiado porque Pilatos en algunos días más le sentenciaría a muerte. Estaría angustiado porque siendo Dios sabía que se burlarían de él, le escupirían, le golpearían a tal grado de desfigurar su rostro y que no pareciese humano. Estaría angustiado porque los soldados romanos a final de cuentas le clavarían en una cruz. Razones suficientes para poder tener una angustia de esta manera. Y todas ellas vienen incluidas, quiero suponer. Sin embargo, más adelante ahondaremos en que realmente hay una razón mucho más grande que todas estas. ¿Hasta qué grado llegó su angustia? Él dijo que estaba angustiado hasta la muerte. Estaba angustiado hasta la muerte. Así lo dice Mateo 26:38. Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Una tristeza que lo estaba a punto de llevar a morir realmente. Un estrés tan grande que creo que en cualquier momento humanamente Jesucristo pudiera haber sufrido un infarto. Mas el propósito de Dios no era que Jesucristo muriera en el Getsemaní a causa de la angustia. El propósito del Señor era que Jesucristo muriera no en el Getsemaní a causa de un infarto o de la angustia
Y es por eso, para cumplir el propósito del mismo Dios, que Dios mismo intervino en esta situación, mandándole soporte a través de un ángel. ¿Dónde nos narra esto, hermano? Lucas capítulo 22, vamos ahí. Lucas 22, 43. Vamos desde el 42, dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 43, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para librarlo? No, para fortalecerlo. No fue para librarlo, no fue para quitarlo de esa copa, de ese trago amargo, fue para fortalecerlo. Pero nos sigue narrando el mismo Lucas allá adelantito en el 44, y nos dice que estaba nuestro Señor en agonía. ¿Qué haces tú cuando estás en agonía? Corres, lloras, te pones de malas como yo. Pero nuestro Señor no, nuestro Señor, estando en agonía, ¿qué fue lo que hizo? Oraba más intensamente, rogaba a su Padre más intensamente, pero su estrés era tanto que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No soy médico y a lo mejor me voy a aventar al ruedo con una médica que está aquí en primera fila y un médico que está en primera fila, pero algunos teólogos con formación médica generan la teoría de que Jesucristo realmente sufrió un choque emocional, una situación sumamente rara que es conocida como hematridosis. Si no la pronuncié bien, ahí me dice al rato, pero fue físico lo que nuestro Señor sufrió. Lo que encontré información acerca de esto, de la hematridosis, nos dice que es un trastorno que es sumamente raro, que es excepcional, mediante el cual un ser humano suda sangre. Esto ocurre cuando una persona sufre de un elevado nivel de estrés, de una ansiedad, de una debilidad. Por ejemplo, cuando la persona se acerca al momento de su muerte y lo tiene bajo conciencia. Según los médicos, la causa es que los vasos sanguíneos se dilatan de tal manera, se abren y se contraen hasta llegar a romperse, causando hemorragias en la capa de la epidermis próxima a las glándulas sudoríparas. Tras esto la sangre se mezcla con el sudor y sale por los poros de la piel. Bueno, Jesucristo no solo estaba sudando. Las Escrituras nos dicen que era tanto esta situación que realmente estaban cayendo gotas grandes de sangre al suelo. Trato de ponerme e imaginarlo, no puedo. Trato de equiparar la ocasión que más estrés haya podido tener, donde incluso duele el corazón, te da taquicardia, pero no es comparable. Porque estaba angustiado el Señor hasta la muerte. Ya dimos algunas posibilidades, pero ¿acaso no era Dios? ¿Acaso Él no era Dios? Pastor, usted nos dijo que Él era totalmente Dios y también totalmente hombre. En su naturaleza de Dios sabía todo lo que habría de venir. En su naturaleza de hombre se angustió. ¿Hasta dónde llegó esta angustia? Hasta el hecho de hacer una petición sumamente peculiar, hermanos. Mateo 26, 39. Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, solamente si es posible, pase de mí esta copa. Bueno, pastor, pero yo he escuchado que en lugares como Siria, como África, China, ha habido hermanos que los llevan a la muerte en el Coliseo Romano y no se ven angustiados.
Es más, algunos de ellos están alabando y sonriendo, y usted me está diciendo que mi Salvador, que mi Señor estaba a tal grado de angustia que incluso sudaba sangre. ¿Acaso no era mi Señor, mi Salvador? Bueno, es que la angustia no está en relación a lo que habría de venir y que ya hemos nombrado. Entonces, Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué se está refiriendo? Nosotros podemos encontrar en al menos de 5 a 10 citas bíblicas del Antiguo Testamento cómo es que hablar de el cáliz, hablar de la copa, hablar del contenido del cáliz o de la copa en el Antiguo Testamento se traduce como la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Jeremías 25:15 nos da entendimiento acerca de qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor. El Señor no se está refiriendo a una copa física, se está refiriendo a un contenedor que trae dentro, ¿qué tiene? El furor de Dios, la ira que tiene que descargarse, el resultado de la transgresión del necio para con el mismo Dios. Y sigue diciendo: y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. 16. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. El Señor estaba sufriendo, hermanos. No por la muerte, no por la traición, no porque uno le iba a vender, no porque le iban a crucificar. El Señor estaba bajo tanta angustia porque en unos cuantos momentos Él tendría que beber toda la ira acumulada de Dios sobre los transgresores, no solamente de aquel momento, sino incluso de los que habríamos de llegar. Si estuvieras parado frente a la compuerta de un lugar donde acumulan toda el agua de la ciudad, si estuvieras parado frente a esa compuerta donde contiene toda la ira, toda la bravura de esa agua, si estuvieras parado ahí y de repente el muro se desquebrajara, no estarías feliz. La ira de toda esa agua se te vendría encima. ¿Y sabes qué quedaría de ti? Absolutamente nada. Te destrozaría. Dejaría absolutamente ni uno solo de tus miembros completos. Jesucristo se encontraba delante de esa compuerta que estaba a punto de descargarse, no sobre cada uno de los transgresores. Estaba a punto de descargarse solo delante de y sobre un solo ser humano llamado Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Tus transgresiones, las mías, mis faltas, las tuyas, las faltas de cada uno de los hombres que deberíamos de pagar. El Señor no debió de haber sido crucificado. El crucificado debiste de haber sido tú, debí de haber sido yo. La furia del Señor tendría que descargarse sí o sí. Si a esto le sumas que en unos cuantos momentos más Jesucristo no solamente sería abandonado por sus discípulos. ¿Te puedes imaginar a Jesucristo siendo llevado al concilio y sus discípulos corriendo de lejos, avergonzándose de él y negándole? Bueno, la historia nos dice que no solamente Jesucristo sería abandonado por sus discípulos, Jesucristo, a causa de ti y a causa de mí, a causa de su obediencia al Padre y a causa del amor que nos tiene, Jesucristo sería abandonado incluso por el mismo Dios. Mateo 27:46 nos narra
que cerca de la hora novena Jesús clamaría: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé cuántas veces te ha abandonado la gente, pero hasta el día de hoy tienes una ventaja, y es que Dios jamás se ha olvidado de ti. De la misma manera que es necesario que sepamos quiénes somos nosotros, de la misma manera tenemos que reconocer quién es Dios. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios mismo abandonaría a su Hijo en esa cruz? El motivo es porque Dios es santo, porque Dios es santo, porque Dios es santo, y por cuanto es santo, cosa inmunda no puede estar delante de su presencia. A veces construimos un yo ficticio, y de la misma manera construimos un Dios ficticio. En nuestra tibieza buscamos construir un Dios que es permisivo, un Dios que es tolerante, un Dios que es todo amor, un Dios que no me va a destrozar por cuanto es amor. Eso es lo que hace nuestro desconocimiento de las Escrituras. El pecado ha cegado nuestro entendimiento, ha cegado nuestro razonamiento, nos ha hecho distorsionar la realidad de quiénes somos nosotros y de quién es Dios. No, Dios no es un juez que puede recibir una mochada, no es un juez que te la va a pasar, no es un juez que pueda ser vulnerado. Por cuanto Dios es justo, cosa inmunda, cosa asquerosa, cosa pecaminosa no podrá entrar delante de su presencia. El mismo Dios abandonaría a Jesucristo al momento de tener y cargar todas tus faltas y las mías. El motivo del abandono de Dios sobre Jesucristo fue a causa de ti y de mí. Y si eso realmente no te mueve el corazón, realmente eres una piedra. Jesucristo recibiría el abandono por parte de Dios a causa de llevar nuestros pecados. Sin embargo, la oración de Cristo era tajante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Otro de los evangelios lo ratifica de una manera más tajante diciendo: Señor, para ti todo es posible. Para ti todo es posible. Así es que si tú lo quieres, pase de mí esta copa. ¿Acaso Dios no pudo haber quitado esa copa? Por supuesto. Dios es Dios. Mas debemos entender que hay cosas que no es que Dios no las pueda hacer. Hay cosas que tendrán que ser necesarias y sí o sí tendrán que suceder en nuestras vidas para que se cumpla el propósito de Dios, para que se haga su voluntad, mas no la tuya. Que Cristo bebiera de esa copa de la ira de Dios era totalmente necesario para hacer posible la misericordia de Dios en nuestras vidas sin que viniera la ira. ¿Dios es amor? Sí, claro. Pero Dios es justo. Cuando a mis hijos les doy reglas claras y les adelanto las consecuencias en caso de que no lo hagan, cuando ellos llegan a transgredir en sentido imaginario, pero si ellos llegan a transgredir mis reglas y yo aplico lo que les dije, ¿estoy siendo injusto? No, estoy siendo justo. Te dije que te iba a sonar si hacías esto. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy sonando por cuanto te dije que te iba a sonar si transgredías. ¿Qué pasaría si yo no cumpliera las reglas? Yo estaría siendo un padre barco. Yo estaría siendo un padre que puede ser sobornado. No, papi, no me pegues. De verdad, ya me voy a portar bien. Sería un padre mediocre, mentiroso, por cuanto no cumplí lo que dije que iba a cumplir.
Lo que estamos viendo en nuestro Dios y en nuestro Señor, que sí o sí, Él es amor, Él es misericordia, pero por cuanto Él es justo, tendríamos que pagar las faltas de nuestros pecados, las consecuencias de nuestras transgresiones. Y en esto el Señor sigue siendo justo sin dejar de ser misericordioso. Por cuanto el Señor es justo, los transgresores tendrán que pagar la eternidad sus faltas en el lago de fuego. Sí o sí, el Señor sigue siendo justo. El infierno no se diseñó para que esté solo. No, tendrá sus habitantes. Pero por cuanto mi Señor también es misericordioso, y no solamente eso, sino es rico en misericordia, a Él le ha placido entregar la vida de su amado Hijo, de lo más preciado, para no descargar la ira sobre aquellos que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que Él sea glorificado. Porque mi Señor es justo, mi Señor es fiel, pero también por cuanto Él es misericordioso, tú y yo estamos aquí hoy. Así es que la copa no podía dejar de beberse. Aunque todo es posible para Dios, pasar esta copa de largo no sería posible. Para mostrarnos su misericordia sin dejar de lado su justicia, Cristo tendría que morir de esta manera. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Versículo 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En medio de la angustia, tú y yo ya hubiéramos muerto de un infarto. Tú y yo a lo mejor nos hubiéramos puesto sumamente descontrolados. Y si alguien nos hubiera dicho, cálmate, ¿cómo que me calme? Pues estoy a punto de morir. Pero mi Señor no. En medio de la angustia, el contexto no impidió que saliera a flote su naturaleza de misericordia. En medio de la tribulación, aún Él, sabiendo que le iban a entregar, sabiendo que se iban a avergonzar, aún así, en medio de la tribulación, Él estaba sumamente preocupado por sus discípulos. Y les dio consejo: velad y orad. Estén alertas, permanezcan vigilantes. ¿Para qué, Señor? Para que no entren en tentación. La historia nos cuenta, y sabemos el desenlace, de que Jesucristo se estaba refiriendo a la tentación de los discípulos en ser infieles, un pecado totalmente grave. A veces pensamos que descuidar las cosas del Señor es, ¿qué pasa? No pasa nada. Bueno, alejarse de las cosas del Señor se le llama infidelidad. Esposas, yo no sé si ustedes pasarían lo mismo una transgresión de sus esposos. Es decir, no es lo mismo que sean imperfectos a que sean infieles. Una personita algún día me dijo: pastor, me gusta la iglesia, me encanta, pero quisiera probar otras iglesias. Yo sé que el Señor me mandó aquí, pero quiero probar otras iglesias para... No es que no ame a la iglesia. ¿Usted qué opina, pastor? Bueno, ¿tú qué pensarías si digo, amo a mi esposa y estoy besando a muchas otras más y tengo intimidad con otras más para probar? Bueno, es que sí amo a mi esposa, pero quisiera bueno, eso no es bueno delante del Señor. Las esposas estarán de acuerdo conmigo, es decir, mi esposa tal vez a veces la llevo hasta el extremo y casi a diario porque soy mala persona. Pero creo que eso puede pasar. A lo mejor va a decir, bueno, no sé cuánto me va a aguantar, pero espero que en la misericordia del Señor mucho. Pero no es lo mismo a lo mejor que tengamos una discusión, que nos enojemos y que diga, bueno, este hombre malhumorado, a que yo enfrente de ella intime con otra mujer. No es lo mismo y jamás va a ser lo mismo la imperfección y la infidelidad. Jesucristo estaba a punto de sufrir la infidelidad de todos sus discípulos. Y es más, uno de ellos lo vendería.
Pero aún el Señor, sabiendo esto, les daba consejo: oren para que no entren en esa tentación. La historia nos dice que por cuanto ellos no oraron, el sueño los venció. Pedro, ¿no puedes ni despertarte una hora? Los demás también cayeron de sueño. Entonces, por cuanto no siguieron el consejo del Señor, ellos cayeron en la tentación. Todos, incluyendo a Pedro, serían infieles. Jesucristo nos narra en las Escrituras, en Lucas 22:45, que había un motivo por el cual se quedaron dormidos. Lucas 22:45, antes de que empecemos a divagar y digamos, bueno, pues es que era de noche, ¿a quién no le da sueño de noche? Bueno, si hasta en el culto luego se duermen, pero había una razón. Lucas 22:45 nos dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermano, ¿cómo es que se pueden dormir a causa de la tristeza? Lo mismo que los borrachos. Cuando traen tantas angustias, ¿sabes qué es lo que hacen para olvidar sus penas? Se desconectan del mundo. Sus traumas, sus historias. Por eso tomo. Está bien, es que se desconectan y se les olvida. También a veces cuando traemos el mundo encima, decimos, no, déjame dormir, quiero desconectarme por un momento de todo esto, no puedo más, quiero descansar, esto me está angustiando. Entonces, Lucas nos da entendimiento de que hay probabilidad de que hubiera sido eso. Querían, Señor, ya nos dijiste que te vas a morir, que te van a crucificar, que te van a tratar como un delincuente a causa de nuestras transgresiones. Señor, vamos a dormir, estamos cansados. Y entonces el Señor trae una nueva enseñanza. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Paréntesis, ¿es esto una justificación para que cada que peco yo venga con el pastor y le diga, pues ya sabe, pastor, que no ha leído? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No. Si utilizas las escrituras para pecar, eres un hereje. El Señor les está dando entendimiento de que si Él, siendo Dios, pasó por la debilidad y la angustia extrema, Él encontró refugio en el lugar correcto. Él buscó dirección de su Señor a través de la oración. Los discípulos no. Los discípulos encontraron refugio en el descanso de su cuerpo y dejaron de lado aquello que los libraría de entrar en el pecado, en la tentación. Entonces, si Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, sintió debilidad y angustia y buscó refugio en el lugar idóneo, en la oración para con su Padre, Jesús estaba reconociendo su dependencia hacia el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Él buscó refugio en su Señor a través de la oración, en medio de gracia, ¿acaso nosotros buscaremos refugio en otro lado? No, mayormente los discípulos debieron de haber buscado refugio en ese lugar correcto. Mayormente nosotros, hermanos, tenemos que depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Pastor, es que no sé cómo hacerle. Hace poco traíamos algunas situaciones como familia, algunas cosas que se acumularon y no sabíamos cómo liberarlas. Sí, yo me estreso, hermano, le reconozco, sí, a veces llego y me estreso. Pero llegó un momento en que ya traía hasta taquicardia y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya, voy a dejar ir como barco, lo que tenga que salir, como tenga que salir. El Señor dirá y confiemos en el Señor. Y lo más hermoso es que el Señor siempre tiene cuidado. ¿Faltaban 5 pesos? Llegaron los 5 pesos, no 6 ni 4.50, no, 5 pesos. Hermanos, tenemos que confiar, pedir al Señor que nos ayude a confiar, pero mayormente que nuestra oración sea, Señor, quiero tener dependencia de ti. Si Jesucristo tuvo dependencia de ti siendo Dios, ¿por qué yo habré de hacer lo contrario? ¿Sabes qué es lo que sucede cuando queremos pelear las batallas de una manera errónea? Las cosas no van a salir bien. Días más adelante, no días, minutos más adelante, Pedro no habría comprendido y pretendería pelear la batalla a filo de espada.
A ver, Pedro, te acabo de decir que necesitas velar y orar, y lo primero que haces es sacar la espada. ¿Estás dejando de confiar en la fortaleza del Señor para confiar en un artefacto humano? Así somos, hermano. Así somos. Pretendemos echarle la mano a Dios, porque Dios no puede. Como Dios no responde como yo quiero, entonces supongo que no está pudiendo y entonces yo le voy a ayudar. Pedro no entendió que la intercesión vendría por parte del Señor y que esta pelea tendría que ser peleada no físicamente, sino de rodillas. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo estoy orando por ti. Pedro, yo estoy orando por ti, no voy a sacar la espada. Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Cristo intercede por los suyos. Cristo ruega por los suyos de día, de noche, delante del trono de Dios. Pero esto no es limitante para que tú hagas lo propio. El pastor ya nos dijo que el Señor está rogando por mí de día y de noche, entonces ya para qué ruego. No, hermano, esa es una actitud de un gentil. Si Jesucristo tenía dependencia de su Dios, cuanti más nosotros, aun cuando el Señor en este justo momento, en este mismo momento, esté rogando y suplicando para que tu fe no desfallezca y para que confortes y alientes a tus hermanos, aun con ello, no podemos omitir el medio de gracia de la oración. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En iglesias emocionalistas, cuando leemos esta cita bíblica, hágase tu voluntad, se escucha siempre: amén, 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 amén. Sí, Señor, hágase tu voluntad. Claro que sí. Y saco mi pandereta y doy vueltas y mi shofar y tanta cosa que hacen. Sí, amén, Señor, hágase tu voluntad. Hermanos, el Señor es soberano y hace como a Él le place y como Él quiere. Sí, amén, aleluya, mi alma te alaba. Pero resulta que en mi vida cotidiana, cuando la soberanía de Dios no se ajusta a mis necesidades, entonces ese amén fue el amén más hipócrita que pudo haber salido de mi boca. Cuando la soberanía de Dios y su voluntad no se ajusta a mis necesidades, cuando mi oración, cuando el anhelo de mi corazón no es respondido conforme a mis anhelos, entonces Dios, no estoy de acuerdo con tu soberanía, no estoy de acuerdo con tu voluntad, te estás equivocando. ¿Te das cuenta? Las Escrituras ejemplifican, ¿a poco podrá el barro disputar con el alfarero? Y decimos, no, ¿cómo crees? Bueno, eso es lo que hacemos a diario. Señor, que me den ese aumento que yo estoy esperando, por favor, Señor, que llegue ese aumento. Y no llega el aumento, es más, hasta te corren. Yo ya me voy de aquí porque ese Dios no sirve para nada. Bueno, es que no tenemos un Dios milagrero, tenemos un Dios que es sabio, que es soberano y cuya voluntad es más importante y sabia que la tuya y que la mía. ¿Sabes que cuando tenemos hijos jóvenes, gracias a Dios yo no lo sufro esto, pero lo escucho, que cuando les niegas algo, ¡ay, es que tú ya estás viejo y es que no entiendes, tú tuviste tu vida? Y hay una palabra bien sabia de los papás cuando llegamos a esta edad: cuando tengas tus hijos y cuando hagas lo mismo, entenderás. Yo nunca voy a tener hijos. Y al rato ya tienen la pipiolera de 20.
Si nosotros siendo malos buscamos lo bueno para nuestros hijos, y esto se traduce en ocasiones de que a su plegaria la respuesta sea no, no y no, no por eso les estamos detestando u odiando. No, mi Raulito, ahí no va porque ahí es una colonia muy fea. Tú sabes, papá. Cuando nuestra plegaria llega delante del Señor, cuando nuestro anhelo se desborda en Él, en ocasiones llegamos a pensar que el Señor no responde. ¿Acaso estará muerto? ¿Acaso no me escucha? Debes de comprender que el Señor escucha la oración de los justos, que han sido justificados por su Hijo. Pero sabes que en ocasiones la respuesta a tu plegaria, la respuesta a la plegaria a la que tú requieres escuchar, sí, la respuesta por parte del Señor a veces será no. Y no por eso el Señor no está contestando. Pero algo debes entender, y es que la voluntad del Señor no solamente es buena y no solamente es agradable, sino que la voluntad del Señor es perfecta. Tú eres imperfecto, tú eres testarudo, tú no tienes claro el panorama en cuanto a la eternidad. El Señor sí. Por tanto, la respuesta a nuestras plegarias en ocasiones será un rotundo no, y aún con eso el Señor sigue siendo Dios, y aún con eso el Señor sigue siendo soberano, y aún con ello mi Señor sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Podemos entonces llegar a algunas conclusiones y de esta manera concluir la exposición de las palabras de nuestro Señor. Dios respondió la petición de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 5 nos dice que sí. Vamos a Hebreos capítulo 5. ¿Respondió Dios la petición de Jesucristo? Pudiéramos decir no, porque murió el Señor. Bueno, Hebreos 5, 7 en adelante, 7 al 10 me dice que sí, que Dios respondió. Tal vez no en la manera en que tú y yo quisiéramos, pero Dios respondió. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días de su vida mortal, y Cristo en los días de su muerte, ofreciendo ruegos y súplicas con grande clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Escucha bien, ¿qué es lo que dice? Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo es que fue oído? Más adelante lo veremos. Versículo 8. Para los que dicen: es que estás enfermo porque has de traer un pecado, o te va mal porque andas mal. Fíjate qué es lo que dice el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo el mundo. No, para todos los que obedecen. 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay una versión mucho más latina que dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Las feminazis van y rayan cosas y piensan que así las van a escuchar. Nadie las va a escuchar, las van a detestar más. El Señor nos pone un ejemplo de cómo es que debe ser nuestra súplica.
El Señor fue escuchado en base a su reverente sumisión. Oiga, ¿y dónde quedó esa mujer que en las redes sociales es, y no aceptaremos un no por respuesta, yo te ato, Dios? Eso es soberbia. Jesucristo fue escuchado por su reverente sumisión, por su obediencia, por su sujeción. ¿Acaso no murió, pastor? Y entonces, ¿cómo nos dice que realmente fue escuchado? Sí, nuestro Dios murió. Nuestro Señor Jesucristo fue muerto, aunque momentáneamente. Las Escrituras nos narran cómo es que al tercer día resucitó. El Señor no fue librado de la muerte, pero sí pudo ser librado del efecto de la muerte. Yo soy seguidor de Gandhi. Bueno, Gandhi está pudriéndose debajo de la tierra. Yo soy seguidor de Mahoma. Bueno, Mahoma ahí le acompaña, no en el mismo lugar, pero también están los huesos o algo puede estar ahí. Con cada uno de los profetas, con cada uno de ellos. En el caso de nuestro Señor no fue así. Uno de los salmos nos dice que Él no vio corrupción. Su santo no vio corrupción. Él se mantuvo intacto. Pretendieron ser, que fue vencido por la muerte, pero al contrario, Jesucristo venció a la muerte y por cuanto Él vive hoy, nosotros viviremos por la eternidad. A través del extremo sufrimiento, aún siendo hijo, aprendió la obediencia. ¿Acaso no era Dios y aún así se sujetó? Cuando Pedro descarga su furia sobre aquel hombre siervo llamado Malco, le dijo: Pedro, guarda la espada. ¿Acaso no sabes que si yo quisiera en este momento mando traer millares de ángeles para que me defiendan? No te necesito, Pedro. Pero siendo hijo se sujetó a la obediencia. Obediencia no solamente a ir a las tortillas, chavo, que a veces reniegas por todo. No solamente obediencia para que duérmete ya y se duerme. No, su obediencia fue tal que fue una obediencia hasta la muerte, hasta la muerte. Así es que, discípulo de Jesucristo, hoy que te congregas, postulante a discípulo de Jesucristo, simpatizante de las cosas de Jesucristo, persona que te trajeron a regañadientes de Jesucristo, ¿cómo andas en cuanto a tu obediencia? Si la respuesta es: ay, pastor, como que me anda fallando un poquito, como que no le doy mucho, regresamos nuevamente a la lectura que acabo de dar. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, vino a salvar, vino a morir. ¿Por quién? Por todos los que obedecen. No de los necios, no de los testarudos, no de los tibios, no de los que andan a medias. El Señor vino a morir, vino a salvar a todos los que obedecen, los que son fieles para con Él. Es que a veces yo sí, pastor, y a veces no. Bueno, entonces no te está hablando a ti. No son para ti las palabras. Y entonces llegamos al entendimiento de qué difícil es transitar por el camino de la obediencia, y el Señor lo hizo. Mayormente cuando hay otros caminos más atractivos, como el de llenarme de la carne, porque usualmente pretendemos pensar que aquello por lo cual desobedecemos es mucho más atractivo que lo que el Señor ofrece, pero no es así. La oración de Jesucristo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya, nos da entendimiento de que nuestra voluntad es errada, aunque en ocasiones parezca más atractiva. La voluntad del Padre al final del camino fue cumplida, y esta fue la oración de nuestro Señor: no se haga mi voluntad, cúmplase la tuya. Y al final eso fue lo que sucedió.
La voluntad del Padre era que a través de la muerte de Jesucristo, la salvación para los suyos no fuera una posibilidad como algunas iglesias lo dicen. El Señor Jesucristo murió para que si yo le acepto, entonces sea efectiva. No, es una idea errada. El Señor vino y se sujetó en obediencia para que a través de su sacrificio, Él fuera salvador de aquellos que escuchan la voz de su pastor y le siguen. La doctrina bíblica nos da enseñanza de que no, el Señor no vino a morir por todos, el Señor no vino y derramó su sangre por todos, el Señor vino y derramó su sangre por los suyos. Las Escrituras nos narran y nos dicen, hablando de Jesucristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. No por las cabras. Yo doy la vida por mis ovejas. Señor, ¿cómo sabemos quiénes son las tuyas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Paréntesis, esto no es bíblico. Pero las cabras escuchan y se aburren. Las cabras son necias, son testarudas, son desobedientes. No sigas exaltando tu desobediencia como si fuera algo de orgullo, joven, adolescente, adulto. Delante del Señor es desagradable. Tu necedad solamente te llevará a dar muestra de que por mucho que hayas dicho Señor, 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 no entrarás en el reino de los cielos. La palabra del Señor es útil para enseñar, pero también es útil para confrontar, para redarguir en el corazón y para instruirte en justicia. De tal manera que no estuve aquí más de una hora para entretenerte. Estuve en esta mañana parado aquí para decirte que si no procedes al arrepentimiento en Cristo Jesús, sabes dónde vas a terminar. Y no será al lado del maestro. Te estoy diciendo que ya basta de que seas un discípulo de cuarta. El Señor no viene por los tibios. El Señor viene por los suyos. Por tanto, roguemos, oremos y velemos para no caer en tentación, para que el Señor tenga misericordia y la extienda no solamente a nosotros, sino a cada uno de los que integran a nuestra familia. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor, hermanos, esté con cada uno de ustedes para dejar de ser oidores olvidadizos y comencemos a ser hacedores de su palabra.